Estas son estructuras que se utilizan muy frecuentemente para resolver límites trigonométricos. Se deben tener muy en cuenta para esta solución porque son bastante útiles, pero muchas veces las utilizamos sin saber de dónde provienen. Entonces, a continuación vamos a observar de dónde provienen estas estructuras para los límites. Entonces empezaremos con estas estructuras, para lo cual necesito un círculo trigonométrico. Vamos a generar áreas en este círculo trigonométrico. Recordamos que todo círculo trigonométrico, su radio equivale a 1 y este es el radio, ¿no? Entonces este punto lo voy a llamar A. Y a partir de aquí voy a generar una recta hacia abajo y aquí hay un triángulo rectángulo. Entonces voy a sacar aparte este triángulo rectángulo. Entonces he sacado aquí el triángulo rectángulo. Este ángulo lo voy a llamar teta. Y aquí estará el cateto opuesto a teta y aquí estará el cateto adyacente a teta. Ahora, aquí mismo le voy a hacer en esta partecita el seno de teta para este triángulo OAB, que son las letras que he decidido ponerle, OAB es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. En este caso la hipotenusa es la opuesta al ángulo recto, es decir, ese 1. Cateto opuesto sobre 1 es cateto opuesto, entonces quiere decir que el cateto opuesto ha sido igual al seno del ángulo. Entonces de este lado equivale al seno. Análogamente el coseno de teta es igual al cateto adyacente sobre la hipotenusa, que en este caso vale 1. Por ende, cateto adyacente sobre 1 es cateto adyacente, este de aquí abajo equivale al coseno de teta. Entonces ya tenemos que un cateto es seno de teta, el otro cateto es coseno de teta. Entonces vamos a obtener el área. Sabemos que el área de un triángulo cualquiera es base por altura dividido entre 2. La base en este caso es coseno de teta y la altura de este triángulo será seno de teta. Por ende, el área del triángulo OAB ha sido igual a coseno de teta, que es la base, por el seno de teta, que es la altura, dividido entre 2. Entonces voy aquí a poner la letra D y se va a formar un sector circular, que es OAD. Lo voy a sacar aparte para verlo mejor. Entonces esta parte de la circunferencia se llama sector circular. Entonces ahora voy a saber que el área de un sector circular es igual a 1/2 del radio elevado al cuadrado por teta, que es el ángulo, este ángulo de aquí. Entonces, basado en eso, vamos a saber que para este caso el área del segmento circular OAD es igual a 1/2 del radio, que en este caso el radio equivale a 1 aquí y 1 acá. Entonces esto de aquí abajo también es 1, ¿no? 1/2 del radio, que es 1 al cuadrado, por el ángulo, que en este caso es teta. Por ende, el área del sector circular OAD ha sido 1 al cuadrado, 1 por 1, 1 por teta, nos da teta, y dividido entre 2. Entonces ya tenemos la segunda área que necesitamos. Entonces ahora voy a prolongar A y voy a sacar una perpendicular en D y aquí voy a obtener un punto que le voy a llamar C. Entonces voy a tener un nuevo triángulo que le voy a sacar aparte. Entonces aquí tengo el triángulo OCD. Sabemos que la base, este cateto, equivale a 1 y este es el cateto opuesto. Para este triángulo sabemos que la tangente de teta es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, que vale 1. Entonces cateto opuesto sobre 1 es cateto opuesto, esto de aquí equivale a la tangente de teta. Ahora vamos a encontrar el área de este triángulo. Sabemos que el área es base por altura sobre 2. En este caso el área del triángulo OCD es a su base, que es OD, es decir 1, por la altura, que es CD, que es tangente de teta,
dividido entre 2. Por tanto, el área del triángulo OCD ha sido igual a la tangente de θ dividido entre 2. Por tanto, ya tengo las tres áreas. Y es evidente que esta es del área mayor de las tres. Esta de aquí es del área menor de las tres. Y esta es del área intermedia. Entonces, ahora vamos a comparar sus áreas. Entonces, de lo antes dicho, el área del triángulo OAB es menor que el área del sector OAD y menor que el área del triángulo OCD. Por tanto, nos quedaría que el coseno de θ multiplicado por el seno de θ y esto dividido entre 2 es menor que θ dividido entre 2 y también es menor que la tangente de θ dividido entre 2. Entonces ya tenemos esta estructura. Por tanto, esto nos va a quedar coseno de θ, seno de θ sobre 2 es menor que θ sobre 2 y sabemos que la tangente de θ es el seno de θ sobre el coseno de θ y este 2 que estaba ahí. Entonces yo me puedo dar cuenta que aquí hay seno y seno al numerador y aquí hay 2, 2 y 2 al denominador. Entonces como están dividiendo los dos, le voy a multiplicar por 2 y como los senos están multiplicando, le voy a dividir para el seno de θ a cada una de las expresiones. Entonces esto nos va a quedar multiplicado por 2 dividido para el seno de θ, multiplicado por 2 dividido para el seno de θ, multiplicado por 2 dividido para el seno de θ. Entonces puedo simplificar 2 con 2, seno de θ con seno de θ, 2 con 2, 2 con 2, seno de θ sobre seno de θ y va a quedar entonces que el coseno de θ es menor que θ sobre el seno de θ y menor que 1 sobre el coseno de θ. Entonces a esta expresión le voy a sacar límite a todos lados. Vamos a poner límite cuando θ tiende a ser 0 del coseno de θ menor que ahora ¿no? Límite cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre el seno de θ y menor que el límite cuando θ tiende a ser 0 de 1 sobre el coseno de θ. Ahora θ tiende a ser 0, voy a reemplazarlo aquí. Y θ tiende a ser 0, voy a reemplazarlo acá. Este no le voy a tocar. Y me va a quedar coseno de 0 menor que el límite cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre seno de θ menor que 1 sobre el coseno de 0. Y sabemos que el coseno de 0 es 1. Por tanto, esta expresión nos va a quedar 1 menor que el límite cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre el seno de θ menor, aquí sería 1 dividido para 1, porque el coseno de θ es 1, 1 dividido para 1 es 1. Entonces esto nos quiere decir que esta expresión, este límite, está dado entre el valor de 1 y el valor de 1. Por tanto, se puede concluir que como es el mismo valor, límite cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre el seno de θ ha sido igual a 1. Y entonces logro conseguir la primera expresión que necesito. Ahora, a partir de esta misma expresión que solo le he copiado acá, voy a empezar a demostrar lo mismo pero al revés. Entonces, ¿qué voy a hacer? Aquí voy a invertir el sentido. También voy a hacerlo aquí. Y obviamente este está sobre 1, también voy a hacerlo sobre aquí. Me va a quedar 1 sobre el coseno de θ. Acá me va a quedar seno de θ sobre θ. Y acá me va a quedar coseno de θ sobre 1, que es coseno de θ. Pero, ¿qué pasa con el sentido de estos signos? Si me doy cuenta aquí dice que el coseno de θ es menor porque para acá apunta. Y acá 1 sobre coseno de θ es mayor porque aquí se abre para acá. Entonces eso quiere decir que este es el mayor y este es el menor. Acá, ¿cómo me quedaría? Este de aquí es el mayor
y el menor, entonces los signos irían para acá y para acá. Quiere decir que al darle la vuelta al invertir, se debe invertir también los signos. No necesariamente pasa eso siempre, pero en este caso sí. Una vez que estoy ahí, voy a sacar el límite para cada uno. Entonces tengo el límite cuando teta tiende a ser 0 de 1 sobre coseno de teta mayor que el límite cuando teta tiende a ser 0 del seno de teta sobre teta mayor que el límite cuando teta tiende a ser 0 del coseno de teta, que simplemente he sacado los límites que dijimos a cada uno. Y ahora lo que debo hacer es reemplazar teta tiende a ser 0 en este límite, en este otro también, y dejarlo igual. Y entonces obtenemos que 1 sobre coseno de 0 es mayor que el límite cuando teta tiende a ser 0 de seno de teta sobre teta y mayor que el coseno de 0, que como sabemos el coseno de 0 equivale a 1. Entonces aquí me va a quedar 1 sobre 1 es mayor que el límite cuando teta tiende a ser 0 de seno de teta sobre teta y mayor que el coseno de 0, que es 1. Entonces esto quiere decir que 1 sobre 1 es 1. Este límite se encuentra entre 1 y 1 y como se encuentra en el mismo número, podemos decir que el límite cuando teta tiende a ser 0 del seno de teta sobre teta también ha sido igual a 1. Y obtenemos la segunda parte de lo que andábamos buscando. Entonces ya tenemos estas dos expresiones, pero vamos a sacarle en función de x como están acá arriba, ¿no? Entonces voy a decir si teta equivale a kx, simplemente en vez de teta vamos a poner kx. ¿Cómo nos va a quedar esto? Límite cuando kx tiende a ser 0 del seno de kx dividido para kx es igual a 1. Por tanto, esto se trabaja como una ecuación. Este k está multiplicando, pasa a dividirle al 0 y quedaría 0 sobre k. Por tanto, esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a ser 0 del seno de kx sobre kx ha sido igual a 1. Y entonces ya tengo esta expresión de acá. Ahora voy a decir si k es igual a 1, me va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 del seno de una vez k vale 1 por x, solo x, sobre k vale 1 por x es x y esto es igual a 1 y entonces obtenemos la segunda expresión que andábamos buscando, es decir, esta de acá. Ahora voy a hacer lo mismo acá. Me dice si teta es igual a kx, esto nos va a quedar el límite cuando kx tiende a ser 0 de kx sobre el seno de kx es igual a 1 y en este caso lo mismo, ¿no? Esta k pasa a dividirle a 0 porque esto se trabaja como una ecuación y voy a llegar que el límite cuando x tiende a ser 0 de kx sobre el seno de kx ha sido igual a 1 y es la expresión que andábamos buscando, esta de acá. Ahora voy a decir si k es igual a 1, voy a llegar a que el límite cuando x tiende a ser 0, k es 1 por x es x sobre el seno de k que es 1 por x que es x ha sido igual a 1 y entonces obtengo la otra expresión que andaba buscando. Ahora vamos con estos límites de color celeste. Límite cuando teta tiende a ser 0 de 1 menos coseno de teta sobre teta debería ser igual a 0. Vamos a comprobarlo. Entonces tengo esta expresión. Para poder trabajar voy a multiplicar por su conjugada, que sería 1 más coseno de teta, que es la misma expresión pero con signo cambiado. Divido para lo mismo, 1 más coseno de teta, y entonces al multiplicar esto de acá arriba se utiliza esta estructura, a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Entonces aquí esto sería a, esto sería b, esto sería a, esto sería b, y llegamos al límite
cuando teta tiende a ser 0 y hago esta multiplicación obteniendo 1 al cuadrado, que es 1 menos coseno cuadrado de teta. Todo eso dividido para teta multiplicado por 1 más el coseno de teta. Ahora, se sabe que seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1. Pero si yo despejo de aquí el seno cuadrado de teta, eso es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta. Por tanto, 1 menos el coseno cuadrado de teta le puedo reemplazar por el seno cuadrado de teta, quedando el límite cuando teta tiende a ser 0. Esta expresión sería ahora seno cuadrado de teta dividido para teta por 1 más coseno de teta. Y ahora, entonces, esta expresión va a ser límite cuando teta tiende a ser 0. Y este seno cuadrado le voy a poner como seno de teta multiplicado por el seno de teta. Al denominador hay la expresión teta dividido para teta. Y este de acá le ponemos sobre 1 más coseno de teta. Entonces ahora por propiedad del límite voy a distribuir este límite. Me quedaría límite cuando teta tiende a ser 0 del seno de teta sobre teta multiplicado por el límite cuando teta tiende a ser 0 del seno de teta sobre 1 más coseno de teta. Finalmente, sabemos que esta estructura la acabamos de demostrar, esto equivale a ser 1, y aquí lo que tengo que hacer es reemplazar, en lugar de teta poner 0 en la función, obteniendo el seno de 0 sobre 1 más el coseno de 0. Sabemos que el seno de 0 es 0, 1 más el coseno de 0 es 1, y me quedaría 0 sobre 2, lo cual implica que el límite cuando teta tiende a ser 0 de 1 menos el coseno de teta sobre teta ha sido igual a 0. Entonces ahora voy a decir si teta es igual a kx, esto quedaría igual al límite cuando kx tiende a ser 0 de 1 menos coseno de kx dividido para kx ha sido igual a 0. Este k está multiplicando, esto se trabaja como una igualdad, pasa a dividir. Por tanto, esto nos quedará el límite cuando x tiende a ser 0 de 1 menos el coseno de kx sobre kx es igual a 0. Y esto es lo que andábamos buscando demostrar. Ahora, para complementar esto voy a decir si k es igual a 1. Y voy a reemplazar en esta expresión, me va a quedar el límite cuando x tiende a ser 0 de 1 menos el coseno. Aquí sería k1 por x, sobre k1 por x. Y esto debe ser igual a 0. Y entonces terminamos esta demostración. Ahora vamos con estas de la derecha de color plomo. Entonces tenemos límite cuando teta tiende a ser 0 de 1 menos coseno de teta sobre teta al cuadrado. Y como en el caso anterior voy a ocupar la conjugada. 1 más coseno de teta por 1 más coseno de teta, que simplemente es la conjugada de esta expresión. Al multiplicar ya dijimos que estos dos se multiplicarían de la forma a menos b por a más b es igual a al cuadrado menos b al cuadrado. Por tanto, esto nos va a quedar ab, límite cuando teta tiende a ser 0 de a al cuadrado es 1 al cuadrado menos coseno cuadrado de teta dividido para teta al cuadrado por 1 más coseno de teta. Entonces, teniendo en cuenta la identidad seno cuadrado de teta más coseno cuadrado de teta es igual a 1, el seno cuadrado de teta es igual a 1 menos el coseno cuadrado de teta.
Por tanto, esta expresión puede ser sustituida por el límite cuando θ tiende a ser 0 del seno cuadrado de θ dividido para θ al cuadrado por 1 más coseno de θ. Ahora me doy cuenta que estas dos están elevados al cuadrado, entonces voy a agruparlos de la siguiente manera. Límite cuando θ tiende a ser 0 de seno de θ sobre θ, y como los dos están al cuadrado, puedo hacer un solo cuadrado, multiplicado por el límite cuando θ tiende a ser 0 de 1, acá ya saqué todo, eso quedaría 1, y abajo 1 más coseno de θ. Entonces ahora este θ puedo reemplazar en la expresión, y esto ya sabemos que es como por estructura igual a 1, entonces quedaría 1 al cuadrado por, aquí sería 1 al numerador, y al denominador 1 más el coseno de 0. 1 al cuadrado es 1 por 1, 1 sobre 1 más el coseno de θ, que es 1, el coseno de 0, perdón, que es 1, y me quedará esto igual a 1 dividido para 2. Por tanto, el límite cuando θ tiende a ser 0 de 1 menos el coseno de θ ha sido igual, sobre θ al cuadrado ha sido igual a 1 medio. Ahora decimos si θ equivale a kx, vamos a tener el límite cuando kx tiende a ser 0 de 1 menos el coseno de kx sobre kx elevado al cuadrado. Esto se trabaja como que si fuese una ecuación, entonces esta acá pasa a dividir y me va a quedar en definitiva el límite cuando x tiende a ser 0 de 1 menos el coseno de kx sobre kx al cuadrado. Esto es igual a 1 medio. Esto también es igual a 1 medio. Y entonces he logrado llegar a la expresión que andaba buscando. Finalmente, en esta expresión, si decimos que k es igual a 1, obtendremos que el límite cuando x tiende a ser 0 de 1 menos k por x sería el coseno de 1 por x, es x sobre k es 1, me quedaría x al cuadrado es igual a 1 medio, y entonces tenemos la otra expresión que necesitábamos. Entonces ahora nos toca el límite cuando θ tiende a ser 0 de la tangente de θ sobre θ. Lo que vamos a hacer en este caso es simplemente límite cuando θ tiende a ser 0 de la tangente de θ, que es el seno de θ dividido para el coseno de θ. Y aquí abajo había θ, entonces le voy a poner θ aquí adelante. Ahora voy a agrupar de la siguiente manera. Me va a quedar límite cuando θ tiende a ser 0 de seno de θ sobre θ, y nos sobraría este coseno que le vamos a poner en otro límite. Límite cuando θ tiende a ser 0 de 1 sobre el coseno de θ, y hecho de esta manera para poder tener esta estructura. Y esto sabemos que es 1. Y entonces esto es igual a 1 que multiplica. Ahora reemplazo θ tiende a ser 0 en la expresión. 1 sobre el coseno de 0. Y entonces al numerador 1 por 1, 1. El coseno de 0, 1. Y entonces 1 sobre 1 es 1. Y podemos decir que el límite cuando θ tiende a ser 0 de la tangente de θ sobre θ ha sido igual a 1. Entonces ahora voy a decir si θ equivale a kx, esto nos va a quedar como límite cuando kx tiende a ser 0 de la tangente de kx sobre kx. Como dijimos anteriormente, esto es como una ecuación y esta acá puede pasar a dividir. Y entonces nos va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 sobre k es 0 de la tangente de kx sobre
kx, que es una de las expresiones que andábamos buscando. Ahora digo, si k es igual a 1, me va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 de la tangente de k, que es 1 por x, x, sobre k, que es 1 por x, x, y entonces he llegado a la otra expresión que andaba buscando. Ahora vamos a trabajar con el límite cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre la tangente de θ. Igualmente que en el caso anterior, lo que vamos a hacer es reemplazar límite cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre, aquí abajo me queda seno de θ sobre coseno de θ. Este también está sobre 1, extremos con extremos y medios con medios. Entonces esto nos va a quedar el límite cuando θ tiende a ser 0 de θ coseno de θ sobre el seno de θ. Y entonces vamos a agruparle de la siguiente manera. Estos dos en un límite, límite cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre el seno de θ por el límite, otro límite, cuando θ tiende a ser 0 del coseno de θ. Entonces, esto lo hemos hecho porque sabemos que esta estructura equivale a 1. Y entonces ahora simplemente este θ reemplaza en la función y me va a quedar 1 por el coseno de 0. 1 por el coseno de 0, que es 1, me queda 1. Y por tanto, este límite, cuando θ tiende a ser 0 de θ sobre la tangente de θ, ha sido igual a 1. Ahora, digo, si θ es igual a kx, voy a llegar a que el límite cuando kx tiende a ser 0 de k sobre x sobre la tangente de kx ha sido igual a 1. Este k está multiplicando, pasa a dividir para este 0. 0 sobre k es 0, porque esto se trabaja como una ecuación y me va a quedar límite cuando x tiende a ser 0 de kx sobre la tangente de kx es igual a 1, que es la expresión que andaba buscando. Finalmente, si k es igual a 1, llegamos a que el límite cuando x tiende a ser 0, aquí es 1 por x, x, sobre la tangente de 1 por x es igual a 1, y obtenemos la otra expresión que andábamos buscando.